La ciencia ha sentado las bases de la comprensión de la dinámica de la vida y la fe, y nos vuelve conscientes de que hay una energía creadora más allá de toda explicación. Hoy tenemos como invitado al teólogo Luis Sánchez, está con nosotros y hablaremos de la fe y la ciencia, los opuestos eternos. Teólogo, gracias por acompañarnos al programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué siempre se ha dividido la ciencia y la fe, teólogo? Sí, no necesariamente siempre, más bien desde el siglo XVIII, con el surgimiento de la filosofía racionalista, esta corriente filosófica, el racionalismo, pensaba, sigue pensando algunos de sus representantes, que la ciencia y la razón van en contra de la fe, de la revelación. No necesariamente es así. Podremos, más bien distinguir como dos formas, dos caminos, dos métodos que nos aproximan a dar una explicación de la realidad, esto es, de la naturaleza, del hombre y sobre todo de la divinidad. Ajá. Entonces, precisamente a partir del siglo XVIII Sí. hay algunos filósofos que planteaban que no era posible conocer el fin último de la existencia del ser humano, de todo lo que existe. Y la revelación siempre ha sido la misma, la fe, ¿no? Que eh, hay un orden, en ese orden hay también belleza y en esa belleza y en ese orden hay un autor. ¿Quién es ese autor? Dios. Amén. En aquella época también, en los orígenes del racionalismo, era difícil que los filósofos cuestionaran la existencia de Dios, solamente que empezaban como a separarse de Dios, un Dios todopoderoso, autor precisamente de la belleza, del orden, ¿sí? Pero que nada más había sido una manifestación de su fuerza, de su poder, y que se desentendía de la creación. La fe nos dice todo lo contrario. Es un Dios providente, un Dios que siempre está al pendiente de sus criaturas. Sí. No solamente las ha creado, sino las sustenta, mantiene su existencia, ¿sí? Y bueno, pues finalmente son dos caminos. La ciencia ayuda precisamente a distinguir entre mitos, cuando Sí. tratan de explicar, sobre todo las religiones más primitivas, más antiguas, que no conocían las leyes de la naturaleza, y entonces divinizaban no solo la naturaleza, sino su fuerza, ¿sí? Entonces, eh, el rayo, las corrientes de agua, las inundaciones, para Claro. ellos eran manifestaciones de las divinidades y precisamente había que, más que entablar comunión con la naturaleza, con las divinidades y sus fuerzas. Era como Si había temerle, ¿no? inundaciones, Claro, era temerle. O sea, ¿la fe había que temer. realmente basa su desarrollo en la ciencia y la tecnología? Así es, también hay actualmente por parte de la Iglesia, por parte del cristianismo, un reconocimiento de la autonomía de la ciencia, pero también un diálogo, ¿sí? No olvidemos que el Vaticano actualmente tiene varios laboratorios astronómicos en Así es, California, en el así es. mismo Vaticano, en el cual algunos sacerdotes, ya sea seculares o religiosos, también tienen una formación científica, Exacto. astronómica, y Observan entonces el les cielo. interesa dar precisamente un diálogo. ¿Qué dice la ciencia acerca de la dimensión del cosmos? ¿Hasta dónde se puede medir? ¿Cómo se puede explicar sus orígenes? Fue precisamente un sacerdote quien dio una explicación a la teoría del Big Bang. Él fue quien propuso la teoría del Big Bang. Esto es que en un principio todo estaba como comprimido, el origen del cosmos, lo cual después se produjo una explosión para expandirse la materia. Y ya de ahí va derivando las leyes, todos los cuerpos celestes.
¿sí? Sus principios por los que se rigen. Teólogo, entonces es verdad que la ciencia basa sus avances en la fe y filosofía de las religiones del mundo. No, respetando precisamente sus creencias, la ciencia va avanzando conforme a la observación y a la experimentación. Ajá. Y bueno, pues en cierta manera se puede decir que hay correlación entre las interpretaciones de la fe y la ciencia, ¿no? Bueno, no olvidemos, por ejemplo, el Génesis, cuando nos habla acerca del origen de la creación y del hombre, cómo Dios va creando precisamente seres desde lo más pequeño hasta el ser humano. La Claro, ciencia también nos va explicando el origen, el desarrollo de los pequeños seres microscópicos, van así, evolucionando, van haciéndose más complejos, desde los seres inferiores, las plantas, los exacto. seres vivientes, las plantas, los animales, y finalmente algo que diferencia a los animales del hombre, la racionalidad. Así Esta es. racionalidad es lo que lleva precisamente, a partir del desarrollo de las ciencias, a tratar de explicar mediante la razón. Entonces, El libro de la deberíamos de sabiduría, ir de la San mano. Pablo, Ujú. ajá, nos habla precisamente que es a través de la creación que el hombre, por medio de la razón, puede demostrar y conocer a Dios, al autor precisamente de estas bellezas, de este orden. ¿Sí? Hoy que, por ejemplo, en México estamos atravesando, sí, algunas dificultades con las inundaciones a causa de las lluvias atípicas, pero también se está reverdeciendo la naturaleza, está recobrando el color, sobre todo en aquellos lugares donde ya hasta los lagos se estaban perdiendo. Todavía yo veía algunos reportajes de los noticieros donde hace dos, donde hace 3, 4 meses aquellos lugares estaban desiertos, se Exacto. quemaban incluso. Y O hoy, sea, de lo malo algo bueno, teólogo, sanando la mm, tierra, ¿no? Así como pasó durante COVID, donde le dimos un respiro y una pausa a la madre tierra para que volviera a recargarse un poco de tanto daño. Si no hubiese sido por COVID, jamás nos hubiéramos detenido. El, bueno, el sí, ritmo que lleva el ser humano es muy perjudicial para el esto planeta. nos debe de llevar precisamente a una auténtica reflexión sobre los valores humanos. Sí, ¿Sí? No solamente hablar de derechos sociales, de lo que yo puedo recibir, pedir, ¿sí? Sino también mi compromiso, tanto a nivel social como no, cuidando, protegiendo a la naturaleza. Entonces, como tú dices, en ese balance, bueno, entre que la ciencia nos habla sobre la naturaleza, el conocimiento de sus leyes, del ecosistema, cómo precisamente conviven las especies, ¿sí? así es. Y así de esa manera se evita una sobrepoblación de algunas especies. Lo mismo con el ser humano. Él debe ser consciente que si no cuida la naturaleza, puede después venir algunas Culminar, catástrofes ecológicas. exacto. Ajá. Y Incluso la fe también culminar nos la enseña vida. eso. Dios Exacto. pone al hombre por encima. El Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Apenas lo hiciste inferior a los ángeles y le pusiste toda la creación. Pero no lo puso para que la destruya, sino para que la gobierne. Ahí está precisamente el sentido de su imagen y semejanza a Dios, para Como poner orden, para proteger y servirse de la naturaleza para que glorifique a Dios y claro, también la naturaleza junto al ser humano glorifiquen a su Creador. dos en uno. Bueno, excelente tema, amigos. Hoy en el programa, él es el teólogo Luis Sánchez, está con nosotros, pero también está conectado con ustedes en diversas plataformas. Teólogo, Sí, los invito a que vean los contenidos que comparto cada día en Facebook, Católicos en Línea, en YouTube, Católicos en Línea y Católicos en Línea TV. Estos son redes sociales para que ustedes puedan profundizar un poco más su fe. excelente. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Será hasta la próxima, teólogo. Muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga.